Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Raúl Romero. Raúl es un joven sociólogo, especialista en movimientos juveniles y está con nosotros para analizar el cómo los estudiantes universitarios de México están tomando las calles de la ciudad y parando los grandes centros de educación superior. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y a todos los que, saludo a todos los que nos ven por la televisión. Hagamos una pequeña historia. El pasado 3 de septiembre, en el espacio central de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, un grupo de jóvenes se manifestaban en contra de las autoridades universitarias de un centro, cuando llegó un grupo de golpeadores, a los que en México les llamamos porros. Ahora nos explicas qué es eso de los porros, que los atacó con una hazaña y una violencia inaudita, al punto de poner a dos de ellos al borde de la vida y la muerte. Así es. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo explicarnos esa violencia y la reacción de los jóvenes que pararon prácticamente la Universidad Nacional y otras instituciones de educación superior y tomaron las calles como no se había visto desde hace muchos años? Así es. Bueno, en primer lugar, como bien lo señalas, la violencia de este grupo de choque, de este grupo de golpeadores, porros en México, como se les conocemos, por su vínculo con las porras, a las aficiones de los grupos de fútbol, soccer y fútbol americano, ¿no?, como se les identifica, acudieron, aparte, aproximadamente la gente que vivió la experiencia, que estuvo ahí, dicen entre 100, 150, la mayor parte de ellos hombres, aunque también mujeres, vestidos con camisas, jerseys de fútbol americano, muchos de ellos con el distintivo del grupo porril, del grupo de choque al que pertenecen, ¿no? 3 grupos principalmente identificados de las zonas que están en los márgenes de la Ciudad de México, ¿no? Con una violencia inusual en la ciudad universitaria, ¿no? Atacaron a este grupo de manifestantes. Entre los manifestantes también estaban jóvenes, padres de familia, profesores que denuncian mejores condiciones de educación y de transparencia en el tema del manejo de presupuestos dentro de uno de los planteles de nivel medio superior, ¿no?, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y les atacan. Sucede, entiendo yo, un poco que en México ha quedado mucho la memoria colectiva de la violencia contra las organizaciones y los grupos juveniles, ¿no? La experiencia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido... A punto de cumplirse 4 años de aniversario. A punto de cumplirse 4 años exactamente, se ha convertido en una especie no sé si de trauma colectivo, pero sí que está presente en la memoria de las juventudes, de la sociedad mexicana, ¿no? Un tema no resuelto, un tema donde 43 estudiantes siguen desaparecidos, donde 3 de ellos fueron asesinados, vinculado también con grupos de crimen organizado, y está presente esa memoria, ¿no? Al mismo tiempo, en México estamos próximos a cumplir 50 años del 2 de octubre, ¿no? De la masacre del movimiento estudiantil en la plaza de Tlatelolco. Entonces, digamos, es una historia de los últimos 50 años, pero que se revivió también en los últimos 6, de violencia directa contra los jóvenes y las juventudes. Los porros, tú dices, son grupos de choque ligados a las porras que apoyan a sus equipos en el fútbol americano y en el fútbol soccer, pero son más que eso, ¿no, Raúl? ¿Cómo explicarías tú qué es un porro? Sí, y tampoco hay que estigmatizarlos, ¿no? La mayor parte de ellos se agrupan en torno a estas aficiones de ciertos deportes en la idea de crear esta identidad colectiva medio chauvinista, ¿no? De ahí de ser parte de un grupo, ¿no? Son la mayor parte... No todos, pero muchos de ellos y ellas son jóvenes de las clases populares, ¿no?, que son reclutados por líderes de partidos políticos o líderes o también cuerpos directivos de algunas escuelas, no solo de la UNAM, también del Instituto Politécnico Nacional y de distintos grupos. Son, digamos, los grupos de choque de los grupos de poder, ¿no?, de ciertas zonas de la Ciudad de México que operan principalmente para reprimir, ¿no?, las
las manifestaciones estudiantiles, para intimidar a las comunidades estudiantiles y para generar la desorganización y el temor en muchas de estas escuelas, ¿no? Este acontecimiento se da en una doble circunstancia, además de los 50 años de 1968. Por un lado, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones, su inminente toma de posesión el próximo 1 de diciembre, y lo que algunos autores han caracterizado como una transición de terciopelo. Un hecho como esto enturbiaría esa transición. Así es. Y segundo, hemos visto también cómo la universidad como institución o como su cuerpo directivo ha estado muy cerca de este proceso de transición de Andrés Manuel López Obrador. Un antiguo rector que va a ser el representante de México en las Naciones Unidas, funcionarios universitarios que van a pasar a desempeñar cargos gubernamentales. En tu lógica, ¿estos hechos son anecdóticos a esa situación de violencia o forman parte de los acontecimientos? Yo creo que es lo necesario de aclarar. Creo que junto con Ayotzinapa y junto con otros sucesos, la demanda de verdad es una de las que empieza a figurar dentro del movimiento estudiantil y de profesores y profesoras que se ha levantado. ¿Qué pasó? ¿Quién mandó a este grupo? ¿Con qué interés? Efectivamente, las hipótesis que han comenzado a circular dentro del medio periodístico, pero también dentro de la comunidad universitaria, apunta hacia una provocación externa, hacia un grupo de poder enfadado por la participación de la universidad o de los cuerpos directivos, de algunos cuerpos directivos de la universidad en el pasado proceso electoral y su papel protagónico que tuvieron o que tendrán en el futuro gobierno. Y que esto podría ser, desde luego, el origen de la causa de la necesidad de romper con esa transición de terciopelo, como bien la mencionas, ¿no? Es la hipótesis que circula dentro de muchas asambleas, también dentro que circula entre muchos académicos. Insisto, varios periodistas ya la toman y no me parece descabellada, me parece que viene muy a tono, precisamente nosotros decimos, dentro del análisis que tenemos, es que la transición o el cambio de los grupos en el poder también va a generar descontentos a pequeña escala, en municipios, en estados, ¿no? En regiones donde hay una disputa por la plaza, no solo por el crimen organizado, que tiene una fuerte presencia en México, sino también una disputa por el aparato de gobierno, ¿no? Y que es muy probable que la UNAM sea el primer ejemplo de esa disputa por el aparato de gobierno, de la recomposición de los grupos de poder. En México no existe, salvo en el caso específico de los normalistas rurales, una organización estudiantil de masas representativa. Lo que hay son fundamentalmente colectivos juveniles, antiautoritarios, grupos culturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que vimos es que miles de jóvenes reaccionaron a esta situación de violencia de manera espontánea, convocando asambleas, estallando un paro de 48 horas que ha abarcado a más de 40 escuelas y tomando las calles y el centro de la ciudad universitaria. ¿Cómo explicarnos esta diferencia entre la anomia organizativa, si pues, se vale ese término, y esta formidable capacidad de movilización que han mostrado? Y creo que tiene varios elementos. Desde luego, una tradición antiautoritaria, ¿no? Antijerárquica, muy en el sentido de revueltas, ¿no? De la tradición del movimiento estudiantil mexicano, ¿no? Que efectivamente no tiene grandes organizaciones, no tiene grandes sindicatos como en muchos países de América Latina, ¿no?
pero que está presente constantemente en las movilizaciones, ¿no? Recordemos precisamente Ayotzinapa, ¿no? Fue un actor clave, fue la masa crítica que se movilizaba en la Ciudad de México, pero también en otras regiones, ¿no? Con el zapatismo también, el movimiento estudiantil fue un elemento clave. En fin, creo que ha estado presente en diferentes momentos de la historia nacional, a pesar de que no tenga estas grandes organizaciones. En parte, no solo una expresión cultural, sino también el tamaño de este país, ¿no? De generar organizaciones estudiantiles de estas dimensiones, ¿no? Me parece que es un elemento para indagar. Sin embargo, creo que lo comentábamos, hay una... no solo esta marca en la memoria por el tema de Ayotzinapa, por el tema del 2 de octubre, sino que hay un sentimiento de indignación y enojo por parte de las juventudes en México, sobre todo por lo que se ha vivido en los últimos 12 años de guerra en el país, ¿no? Sobre todo en los últimos 6, donde principalmente los jóvenes, las juventudes han sido las principales víctimas de la guerra, ¿no? Las principales víctimas no solo en cuanto a asesinados o a desapariciones o en cuanto a desplazamientos, sino también son el ejército de reserva del crimen organizado, ¿no? Donde esta guerra que hay en México también tiene edad, ¿no? Tiene género y desde luego también tiene clase social, ¿no? Este estallido juvenil que estamos viviendo tiene claramente un sesgo en contra de la violencia y en contra de los porros. ¿Pero hay algo más desde tu punto de vista? Sí, creo que precisamente lo que hemos rastreado por ahí o lo que nos han contado compañeros y compañeras de distintas universidades, de distintas facultades y escuelas de la UNAM, es un movimiento, una movilización, muy joven, muy joven, ¿no? Muchachos de 18, 22 años, ¿no? O sea, los que llevan su primer año de universidad, ¿no? O los que están en ese lapso, sin experiencias organizativas sólidas, pero con mucha empatía ante la violencia que se ha vivido en el país. La hipótesis es que muchos de ellos tuvieron como primera experiencia de movilización los sismos del 19 de septiembre del año pasado, que sacudieron a la Ciudad de México y donde la comunidad universitaria, las juventudes, salieron a solidarizarse con las víctimas de los sismos, se armaron brigadas, ¿no? De rescate, de acopio, ¿no? Para salir a solidarizarse con las víctimas, ¿no? Y un tema que me parece clave, que está circulando en todas las asambleas, tiene que ver mucho con la violencia de género. La violencia de género, ¿te parece si lo dejamos aquí y ahora volvemos? Listo. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen. No tardamos nada. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el sociólogo Raúl Romero, profesor universitario, especialista en movimientos juveniles, precisamente sobre la explosión de la indignación estudiantil en la Ciudad de México, que ha provocado paros universitarios y salida a las calles como no habíamos visto en mucho tiempo. Como no habíamos visto desde hace 4 años aproximadamente, ¿no? Con Ayotzinapa. Raúl, nos decías, en las asambleas está expresándose el malestar acumulado en torno a la violencia de género. Claro. ¿Cómo explicarías eso? ¿Es una especie de Me Too juvenil mexicano? ¿En qué consisten las denuncias de acoso de los maestros, de inseguridad? Es un tema del que me informo principalmente por las compañeras que circundan el movimiento, que lo profundizan más. No sé si sea una versión del mito mexicano, por las particularidades de la violencia en México, ¿no? El país con mucha violencia feminicida, ¿no? 7 mujeres al día son asesinadas en este país por el hecho de ser mujeres, ¿no? La violencia
denuncia o las denuncias de acoso, de hostigamiento, ¿no? De intercambio de favores, ¿no? Por peticiones sexuales. Es constante, es una denuncia que creo que circula en la totalidad del país y desde luego la universidad no es la excepción, ¿no? Desde luego la universidad es la excepción. En los últimos meses resultan 2 casos de feminicidios, uno de ellos el caso... ¿Dentro de la universidad? Uno dentro de la universidad, el caso de Lesbi Berlín, ¿no? Que fue asesinada por su novio, ¿no? Feminicidio dentro de la universidad y del que generó una indignación y una respuesta del movimiento feminista en la UNAM. Y otro más, precisamente el fin de semana pasado, ¿no? Que fue una estudiante del bachillerato, ¿no? del Colegio de Ciencias y Humanidades de Oriente, que desapareció y fue encontrado su cuerpo también, ¿no? Entonces, las denuncias de género y las denuncias contra los feminicidios están corriendo también en esta nueva expresión del movimiento estudiantil. Otra de las cosas que ha estado aconteciendo es la incorporación de las demandas de un cúmulo de maestros, que son maestros por asignatura, que tienen condiciones de trabajo muy difíciles. Así es. Y que están poniendo en el centro también la denuncia de su condición laboral. ¿Es correcto esto? Es, de hecho, parte de las demandas de la manifestación que es violentada en la explanada de Rectoría, ¿no? Un gran porcentaje de los profesores y profesoras de la UNAM son profesores de asignatura que tienen salarios de entre 1,800, 2,000 pesos por 4 horas de cátedra a la semana, mensuales, estoy diciendo salario. En realidad es salarios el mínimo. Estamos hablando, ¿no? de que 19 pesos son $1 un poco exactamente, ¿no? Para ubicar. Y es un problema generado por muchos años en la universidad, que la universidad había buscado generar soluciones, ¿no? Problemas de renovación de la planta docente, de incorporación de jóvenes docentes, ¿no? Pero que no alcanza sobre todo en una universidad, la única nacional, ¿no? de México, que tiene el tamaño de algunas ciudades de América Latina, ¿no? Una universidad que tiene aproximadamente una población estudiantil de entre 180,000 y 200,000 estudiantes, ¿no? Y que eso nos habla de la necesidad no solo de mejores condiciones laborales para los profesores, sino la necesidad también de más universidades nacionales en el país, ¿no? De mayor presupuesto para la educación pública, ¿no? Y que el debate también ya se está planteando, contrario a lo que plantean algunos empresarios de este país que piden, ¿no? La implementación de cuotas para la educación superior y media superior. En otros espacios también ya se comienza a discutir la incorporación de la educación media superior y superior como obligatoria por parte del Estado, ¿no? Otra de las cosas que ha aflorado, y esto es una demanda recurrente, tiene que ver con la democratización de la Universidad Nacional. ¿Qué quiere decir esto de democratizar la universidad? Democratizar no solo en el sentido de los órganos de gobierno, que es el más estricto, ¿no? La forma en cómo se eligen. Estamos viendo un consejo universitario que decide quiénes son las autoridades. Gobierno, prácticamente, ¿no? Que decide quién es el rector, ¿no? Un consejo universitario que decide quiénes son es una toma de decisiones de los cuerpos directivos muy acotada, ¿no? Con poca participación o nula participación, diría yo, de la comunidad estudiantil, con órganos institucionales sí, pero que gozan de poca representatividad y que ha estado siempre al debate, por lo menos con mayor peso en los últimos 30 años, ¿no? Sobre la necesidad de democratización en la universidad. No solo, insisto, en los aparatos directivos, sino también de acceso, ¿no? De hecho, una de las denuncias, precisamente las denuncias de los compañeros de bachillerato que estaban manifestándose, es transparentar las formas en las que se eligen los cuerpos directivos de su plantel, pero también transparentar la utilización de los recursos, ¿no? Cómo se está llevando a cabo, ¿no? Déjame hacer una pequeña nota alrededor de la efeméride, ¿no? Sí. El año pasado en México, el 19 de septiembre, sí, se estaba
conmemorando, ¿no?, un aniversario clave de lo que había sido los sismos, ¿no?, del año de 1985, ¿no?, cuando hay otro sismo, ¿no? Sí. Y ahora estamos celebrando los 50 años del movimiento estudiantil popular de 1968 y se presenta una movilización de esta naturaleza. Aquí los mexicanos nos movemos en torno a fechas, ¿no? O 1810, 1910. No sé si nos movemos en torno a fechas, pero parece que sí tenemos alguna carga simbólica. De hecho, hacíamos el ejercicio en 1971, otra de las represiones, el jueves de Corpus, ¿no?, en junio, ¿no? En una de las represiones también del movimiento estudiantil aparece una foto de un integrante de un grupo de choque que en aquel momento reprimía a una manifestación estudiantil. Los famosos halcones. Los famosos halcones, exactamente, con un kendo, ¿no?, con un palo larguísimo, ¿no? Y en el ataque del pasado 3 de septiembre vimos a un joven también del grupo Porril con un kendo de las mismas, casi de las mismas dimensiones. O sea, la iconografía represiva también. Me parece que hay una semiótica no solo de las imágenes, sino también de... yo no sé, en esta hipótesis que tenemos, insisto, sigue siendo hipótesis y que faltan elementos para documentarla, pero que creo que tiene mucho sentido. La proximidad con las fechas no nos parece tampoco descabellada, ¿no? O sea, a unos días de cumplirse los 4 años de Ayotzinapa, a un mes prácticamente de cumplirse los 50 años del 2 de octubre, alguien hasta decía, parece que septiembre es el mes trágico para la ciudad mexicana, ¿no? El 19 de septiembre, por los terremotos que también, no solo la ciudad mexicana, sino la naturaleza en México decide parecer también tener algunas coincidencias. Entonces, hay una semiótica ahí que también nos llama mucho la atención. Bueno, pero una cosa serían las contradicciones que hay arriba, sí, en el mundo de las élites políticas, el problema del futuro gobierno, etcétera, etcétera. Y otra, esta reacción tan vigorosa, tan genuina, tan vital de los jóvenes, sí, que no tiene que ver con esas contradicciones, o sí tiene que ver, dirías tú. Yo creo que no, yo creo que, mira, no quiero que me salga el orgullo universitario, pero creo que la comunidad universitaria, no solo la estudiantil, sino también trabajadores y cuerpo docente, tiene una tradición de mucha solidaridad, tiene una tradición de estar presente siempre con víctimas, con movimientos, ¿no? Una labor social muy importante, ¿no?, dentro de la universidad, no precisamente, o más bien a pesar de la limitación de los canales institucionales, ¿no? Y creo que hoy tocó a los universitarios y a las universitarias arropar a sus propias víctimas, ¿no? O sea, la solidaridad que ha habido antes con otros, hoy tocó hacer la propia, y en menos de 24 horas surgieron asambleas en por lo menos 35 escuelas, facultades, preparatorias, bachilleratos de la UNAM, todas ellas decidiendo irse a paros de labores por 48 horas, ¿no? Y también otras universidades, y entonces tienes a otras universidades metropolitanas, públicas y privadas, manifestando solidaridad. Desde Colombia, en Argentina, desde España llegaron mensajes de solidaridad, y también actores del movimiento campesino, ¿no?, del movimiento obrero, ¿no?, que han comenzado a expresar su solidaridad con el movimiento estudiantil. Insisto, creo que tiene muchos elementos ahí para componerse, la propia actividad en redes sociales, el transmisión, percibir en vivo los ataques y todo, pero creo que sí, efectivamente hay un carácter ahí que había estado ausente en la última gran coyuntura mexicana, que fue la presencia del movimiento juvenil estudiantil como tal, y que hoy está, ¿no? Raúl, hay una gran crisis en el sistema de educación pública superior en México. Muchísimas universidades, por lo menos más de 10, están prácticamente en quiebra, ¿no? Algunas ni siquiera han podido pagar las quincenas completas a sus trabajadores, ¿no? Hay un problema con la enorme cantidad de jóvenes que no alcanzan a encontrar un lugar para estudiar. ¿Tú dirías que este conflicto en la particular es también expresión de esa crisis más general, o es forzar mucho un esquema de interpretación? Yo creo que es la respuesta de las juventudes de cierta clase social con cierto acceso a la educación
al clima de violencia generalizado en el país, ¿no? O sea, que de violencia no solo criminal, sino también estructural, que van mucho de la mano, ¿no? Creo que la falta de opciones educativas, de opciones laborales dignas, ¿no? Lleva, por ejemplo, a muchos jóvenes a optar por vivir bien, aunque sea vivir poco, es decir, siendo soldados del crimen organizado, ¿no? Y creo que cuando esa violencia traducida en otras formas, en otras magnitudes, ¿no?, al terreno universitario, esta es la respuesta lógica. Creo que no solo es la disputa por la violencia perpetrada por parte de un grupo de choque contra una manifestación, sino creo que es la respuesta de las juventudes educadas que llegan a la universidad al clima de violencia generalizado en el país. Hay un sentimiento de solidaridad, creo que es lo que alcanzamos a ver. Tú participaste activamente en el movimiento por la paz y con justicia y dignidad del poeta Javier Sicilia, que puso en el centro este mismo problema de la violencia, ¿no? Has acompañado otras movilizaciones, el movimiento Yo Soy 132, hace 6 años. Ya para terminar, ¿tú ves que hay una línea de continuidad entre estos movimientos y esto que está surgiendo? Creo que hay una línea narrativa que arropa la violencia, que arropa, ¿no?, el tema de las múltiples, de cómo las múltiples violencias estructurales, físicos, criminales, ¿no? Pero creo que hay una expresión nueva, ¿no?, que es no basta, no fue suficiente con el cambio en las urnas, y que las juventudes comiencen a hacerse presente en este sexenio que todavía no empieza formalmente, pero que ya empezó realmente. No basta. Muchas gracias, Raúl, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.